y se hizo la luz. ¿Por qué hay algo en vez de nada? La mayor pregunta de la historia de la humanidad. Tal es su peso que algunos hasta piden que no se formule. Dicen que no tiene sentido, que no es riguroso tratar de responderla. Yo discrepo, pues no me gusta cuando la ciencia se torna en dogma religioso. Comparados con las escalas cósmicas, no somos más que insignificantes reacciones químicas con vidas efímeras como las de una cerilla que se encienden para rápidamente apagarse. Venimos de la nada eterna para rápidamente volver a ella. Un pestañeo de existencia rodeado de vacío espacio-temporal, exactamente como el universo. No nos veo tan distintos, tan inexplicables. Saliste del vientre de tu madre. Antes de eso, durante unas pocas semanas, había experiencias en el útero que tu cerebro registraba, pero que olvidaba. Antes de eso, eras nada y te convertiste en algo. Al principio, infinitesimalmente pequeño, que empezó a crecer, a expandirse, apareciendo estructuras cada vez más complejas, con cadenas de reacciones químicas enormes que, en última instancia, dieron lugar a la vida, la llamada teoría del Big Bang. Un modelo que describe la realidad de nuestro cosmos bastante bien sin conseguirlo del todo. Porque para poder rebobinar al instante cero, alcanzar a comprender esos primeros nanosegundos, el Big Bang no alcanza. Me explico. Si tú juntas dos imanes y quieres describir su comportamiento a nivel atómico, los principios de la cuántica te permitirán predecir casi a la perfección sus interacciones y las de muchas otras cosas con cargas y estarás satisfecho con los resultados. Pero si en vez de imanes queremos estudiar el Big Bang, necesitamos entender la fuerza que reina en las grandes escalas, que es la gravedad desde la misma óptica, la física cuántica. No por manías ni costumbrismos, sino porque es con creces el modelo más cercano para describir la fábrica del cosmos al nivel más fundamental posible que tenemos. El problemilla es que la gravedad todavía no la entendemos con la cuántica. Tenemos que recurrir a una reliquia llamada teoría de la relatividad, que funciona súper bien en la mayor parte de la historia del universo porque todo es a lo grande. Pero cuando lo empiezas a comprimir y te vas a la pequeña escala, tal y como era el universo justo al nacer, inevitablemente entramos en el reino de la cuántica. La relatividad general simplemente falla, da errores e infinitos por todos lados, por lo que nos quedamos sin forma de saber qué hubo en los primeros instantes. Ocurrió algo a lo que llamamos Big Bang, el nacimiento del cosmos tal y como lo conocemos hoy en día con sus leyes físicas, pero no tendría por qué ser el nacimiento de nuestra realidad en sí. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo ocurrió. Una pena, pues ese algo fue literalmente lo más importante de la historia de este universo. Algo es una palabra que me deja profundamente insatisfecho. Hay esperanzas en que las hipotéticas teorías de la gravedad cuántica o de cuerdas podrían ayudarnos a entender el instante cero, el más allá después de que la teoría de la relatividad general nos falle. Hasta entonces no podemos hacer más que especular. Y hay propuestas muy interesantes para explicar el instante cero del Big Bang, al que llamaremos el preverso a partir de ahora. No entiendas la palabra pre como tiempo anterior, pues el tiempo muy probablemente no existía en ese contexto. Entiéndelo como lo que pudo dar lugar al cosmos actual. Muchos especulan sobre el famosísimo multiverso, un modelo que sugiere que nuestro universo es solo uno de muchos que existen independientemente, con leyes y constantes físicas diferentes. Algo interesante de esta idea es que permitiría el fascinante concepto de la selección natural de universos, pues se contempla la idea de que estos universos nazcan en agujeros negros. Sí, lo que estás escuchando. Te lo demuestro. Si el Sol se convirtiera en un agujero negro, tendría una densidad similar a la de todos los océanos de la Tierra comprimidos en un metro cúbico. Pero si nos vamos a Sagitario A, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, encontramos una densidad menor, equivalente a comprimir 6 locomotoras de tren por metro cúbico. Si nos vamos a un agujero negro ultramasivo, como el que existe en esta galaxia, con un tamaño similar
similar a la del sistema solar. La densidad de este monstruo pasa a ser similar a la del aire a presión atmosférica. Y sí, si nos vamos al tamaño del universo observable, ocurre lo que estás pensando. Nuestro cosmos tiene más densidad de la necesaria para crear un agujero negro. O, dicho de otra forma, podríamos ser un agujero negro. Existir dentro de él. Pero, ¿cómo puede ser si el universo se está expandiendo? Bueno, en la singularidad de los agujeros negros, las leyes físicas del universo madre se rompen. Y además, ¿sabes lo que empezó también con una singularidad? En efecto, el Big Bang. Y por si esto no fuera suficiente, en nuestro universo hay muchos agujeros negros, por lo que dentro de estos podrían estar naciendo universos que generasen agujeros negros. Y lo mismo, pero en la otra dirección. Podríamos vivir en un universo padre, pero también tataranieto. Aquí es donde entra la selección natural. Los universos más proclives a generar agujeros negros, descendencia, podrían ser seleccionados positivamente, mientras que los que no produjeran tantos agujeros negros tendrían menos o directamente no tendrían descendencia, y sus líneas genealógicas poco a poco se extinguirían. De este modo, los universos exitosos transmitirían la mayor parte de sus leyes físicas, genes favorables, para la reproducción a sus hijos, haciéndolos cada vez más fértiles, algo que podría explicar el hecho de que en nuestro cosmos haya tantísimos agujeros negros. Durante muchísimas generaciones de universos habría sido seleccionado favorablemente para la reproducción a través de agujeros negros. Luego hay otro modelo muy interesante, pero también en pañales, limitado por la poca evidencia experimental que hemos obtenido. Es el modelo ecpirótico y se basa en la teoría de cuerdas. Propone que nuestro cosmos es el resultado de una colisión entre dos entidades físicas existentes en una cuarta dimensión oculta llamados branas. La colisión sería el instante cero. Vendría seguida de una separación de las branas, responsable de la expansión, un posterior acercamiento, fin de la expansión, la energía oscura pierde fuerza, vuelve a ganar la gravedad y el universo se vuelve a contraer, y terminando con un Big Crunch seguido de Big Bang en la nueva colisión de branas. Este modelo es una de las distintas variantes de modelo cíclico del cosmos, que propone que este pasa por una infinidad de épocas de expansión y contracción. Otra variante muy interesante, que resulta ser mi hipótesis favorita, es la del CCC, desarrollada por el famoso matemático Roger Penrose. Predice que el universo se expande hasta que toda la materia se desintegra y se convierte en radiación con la menor energía posible, de modo que no hay nada en el cosmos que tenga una escala de tiempo, masa, energía o distancia asociada, dado que no hay absolutamente nada que poder medir o calcular. Esto lo vuelve idéntico al preuniverso, a lo que pudo dar lugar al Big Bang, comenzando así el siguiente ciclo a través de una fluctuación o tunelamiento cuántico, por ejemplo. Es el tipo de final de cosmos que se da en el aclamado videojuego Outer Wilds. Este es de los pocos modelos cosmológicos que no contemplan una destrucción per se del anterior universo, lo que permite algo verdaderamente interesante: el intercambio de información interuniversal entre civilizaciones hiperavanzadas que existieran antes, por ejemplo, dejando mensajes escritos. Un concepto fascinante llamado panspermia de la información. La panspermia clásica es la migración de seres vivos a través de distancias interestelares, a través de meteoritos, por ejemplo, poblando planetas muy lejanos de sus mundos natales. Pero la panspermia de información se caracteriza por un viaje no de los seres vivos en sí, sino de la información que los crea, su material genético o el equivalente. Patrones de vida. La ventaja de esta panspermia es que no solo es interplanetaria o interestelar, sino también interuniversal y potencialmente eterna. Penrose propuso la increíble idea de que dicha información podría estar encriptada en, por ejemplo, la radiación de fondo de microondas o en la distribución de las galaxias a partir de las irregularidades en el campo del inflatón que ellos habrían podido esculpir a su antojo en la pequeña escala para luego dejar que la expansión del cosmos las magnificara a escalas cósmicas, esperando a que una especie lo suficientemente inteligente los reconstruyera. Pasa que el inflatón, como todo campo cuántico, tiene diminutas fluctuaciones
Y en este caso, como fue el campo cuántico que controló la expansión del universo de la escala infinitesimalmente pequeña a la actual, dichas irregularidades controlaron las zonas donde se concentraba más o menos materia. Por ello, las zonas donde hoy en día se encuentran las galaxias serían, según este modelo, una imprenta de lo que en la creación del cosmos eran diminutísimas fluctuaciones de algo tan abstracto como lo es un campo cuántico. Si la idea de Penrose es correcta, la distribución de las galaxias en nuestro universo sería literalmente un mapa para crear titanes ancestrales alienígenas de universos atrás, no de otro planeta, galaxia o época, sino de otro Big Bang. Y la selección natural también aplicaría, porque aquellas especies con más éxito en estas absurdas escalas de tiempo irían poco a poco acaparando el ancho de banda cósmico de la panspermia de información, volviéndose especialistas en perdurar en el infinito. Serían como casi dioses. Pero aún no hemos hablado de Dios. Y es que siento que cuando uno es ignorante de la ciencia, lo más coherente es creer en fuerzas sobrenaturales. Cuando empiezas a estudiar las ciencias naturales, todas estas ideas empiezan a desmoronarse un poco, pues el conocimiento te brinda explicaciones mucho más satisfactorias para casi todo. Pero cuando vas a ese casi, cuando empiezas a profundizar en la física y la matemática y llegas a cuestiones tan profundas como las de este vídeo y te metes en los detalles numéricos del asunto, a una parte de ti le cuesta no volver a anhelar la existencia de una fuerza sobrenatural. Es algo que Bill Bryson refleja muy bien en su libro Una breve historia de casi todo, uno de mis clásicos favoritos, citándole de forma sintetizada: lo extraordinario es lo bien que resultó la cosa para nosotros. Si el universo se hubiese formado de un modo solo un poquito diferente, si la gravedad fuese una fracción más fuerte o más débil, si la expansión hubiese sido solo un poco más lenta o más rápida, nunca podría haber habido elementos estables para hacernos, a ti, a mí y el suelo en que nos apoyamos. Si la gravedad hubiese sido una pizca más fuerte, el propio universo podría haber colapsado como una tienda de campaña mal montada al no tener con exactitud los valores adecuados para proporcionar las dimensiones, la densidad y los elementos necesarios. Y si hubiese sido ligeramente más débil, no habría llegado a fusionarse en absoluto. El universo se habría mantenido eternamente vacío, inerte, desparramado. Por ejemplo, para que el cosmos exista como existe, hace falta que el hidrógeno se convierta en helio de un modo preciso pero majestuoso, convirtiendo la cantidad exacta de 7000 milésimas de su masa en energía. Con un descenso muy leve de ese valor, de tan solo del 0,007% a 0,006%, no se producirá ninguna transformación. El universo consistiría en hidrógeno y nada más. Si se eleva el valor muy ligeramente, hasta un 0,008%, los enlaces serían tan desmedidamente profílicos que haría ya mucho tiempo que se habría agotado el hidrógeno y no habría estrellas ni vida. En cualquiera de los dos casos, bastaría dar un pellizco insignificante a los números del universo tal como lo conocemos y necesitamos, y el universo no existiría. Esto se repite con casi todo: la carga de los electrones, el valor de la constante de gravitación universal, la masa del quark arriba. Estos números existen con un nivel de precisión decimal enfermizo, tan ajustados que un diminuto cambio en sus valores provocaría un colapso del cosmos entero. Y hay tantos de estos numeritos delicados que la probabilidad de que todos estén precisamente donde deben estar resulta apabullante. Pero a mí no me sorprende este ajuste. De igual forma que no me sorprende la existencia de la Tierra, con sus parámetros climáticos y orbitales tan ajustados para que aparezca la vida, porque esto lo resuelve el llamado principio antrópico. Si en el universo se deben cumplir ciertas condiciones para nuestra existencia, dichas condiciones se cumplen ya que nosotros existimos. No es que hayamos tenido suerte de nacer justo en el planeta que permite que exista vida, es que este es el único en el que podríamos haber nacido en primera instancia. La probabilidad de que apareciéramos en este era del 100%, y nuestra existencia es la demostración de que dichas condiciones, aunque extremadamente improbables, son posibles. Y
muy de tanto en tanto, se dan. Lo que a mí realmente me sorprende, me abruma y me quita el sueño es el hecho de que existan tantas posibilidades en primer lugar. Tanta complejidad, tantas partículas, tantos numeritos, valores, tantos campos cuánticos, tantas dimensiones y tantísimas cosas que todavía no hemos descubierto y quizá no podamos ser capaces de descubrir nunca, dada nuestra limitada inteligencia. ¿Cómo puede ser que semejante arquitectura extremadamente compleja haya emergido de la nada? Tiene que haber algo de lo que surja. Algo. Todavía sigo insatisfecho. Y es normal. El problema de todo lo que hemos visto hasta ahora es que nuestras ideas y visión del mundo son esclavos de nuestra psique. Y esto es algo bueno. Nos da una oportunidad para dar una respuesta definitiva. Algunas ramas filosóficas e incluso psicológicas defienden la idea de que los humanos moldeamos nuestra realidad en base a nuestro lenguaje. Ya vimos, de hecho, en un vídeo anterior, cómo existen tribus en África que, por el mero hecho de nombrar a los colores de forma distinta, tienen bastante más facilidad para detectar ciertas tonalidades que los occidentales y viceversa. Ven colores distintos a los nuestros, simplemente por llamarlos de formas distintas. Pero hoy quiero ir un paso más allá contigo. Concéntrate. Quiero que te imagines una silla. Tu tarea es pedirle a una máquina creada por múltiples especies intergalácticas, por lo que no habla ningún lenguaje más que el de la física y la química, que teletransporte esa silla a unas coordenadas concretas. ¿Cómo puedes, usando solo conceptos como átomos, moléculas, energías, teletransportar la silla? Si lo piensas, la única forma es describirla átomo por átomo, ángulo de enlace por ángulo de enlace, spin cuántico por spin cuántico. Pero entonces no estarás teletransportando una silla, sino esa silla, o más bien objeto, aglomeración de materia, en particular con su configuración atómica única. No podrás pedirle que entienda o repita el proceso con otra silla, a no ser que ésta sea exactamente igual a nivel cuántico, cosa imposible. El concepto de silla, y por extensión la vasta mayoría de los conceptos creados por el ser humano, no existen en el universo más que en nuestras mentes. Ahora cambia silla por el título de este vídeo. Los conceptos algo y nada son creados por nosotros. La propia idea de concepto es también creada, pero no existe fuera de nuestras cabezas. A oídos del cosmos, nuestra pregunta carece de significado. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Es la forma abstracta que tienen de representar nuestros cerebros la ley de conservación de energía, tan necesaria para nuestra supervivencia, al aplicarla al propio universo y el posible más allá. Pero estamos tratando un problema extrauniversal. El preverso no se rigió por las mismas leyes de la física con las que funcionamos nosotros. Si no había tiempo ni espacio, la ley de conservación de energía podría perfectamente no haber existido. Por ende, no estaríamos cometiendo ninguna violación de ninguna ley. En nuestro universo no hay nada gratis. Toda acción requiere de la previa existencia de una energía o masa a transformar. Algo siempre se convierte en algo, y eso lo tenemos muy arraigado en nuestros cerebros, pues han evolucionado bajo la presión de esta ley. Por eso que la nada se convierta en algo es inconcebible, o directamente el hecho de que esos conceptos no existan. Eso es lo que pudo haber antes del Big Bang. Realidades incomprensibles para nuestras mentes que pecan de ser muy fieles a la realidad que hemos esculpido con las palabras, que no son más que el reflejo de cómo nuestros cerebros deciden interpretar la información del universo. Realidades incomprensibles, pero no inalcanzables. Si repites el ejercicio mental de la silla con varios objetos, personas e incluso conceptos abstractos, te será más fácil aceptar el todo como un posible estado inicial y permanente del cosmos, e incluso podrás deshacerte de la necesidad de que exista ese concepto. El habernos liberado de las cadenas del lenguaje nos ha permitido responder a la pregunta del vídeo. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Pues porque no hay ningún motivo por el cual debería no haberlo, y directamente los conceptos planteados en la pregunta no tienen por qué verse reflejados en la realidad preverso que estamos tratando de describir. Pero podemos ir incluso más allá. ¿Qué pasaría si asumimos que nuestra mente no solamente moldea nuestra percepción del universo, sino que directamente lo crea? Me refiero a la famosa idea del cerebro en una jarra de formol, o el cerebro de Boltzmann, porque es hora de hacer
la pregunta: ¿qué hay del preverso? Y ya que estamos del postverso bajo esta perspectiva, pues si estamos estudiando el universo desde la óptica de que este es creado por nuestra mente, y esta es lo único de cuya existencia podemos estar realmente seguros, el pre y postverso son la no existencia que experimentamos antes del nacer y la muerte humana que experimentamos al fallecer, porque efectivamente podría ser que al morir el universo entero terminara con nosotros, regresar al sitio donde estabas antes de nacer. Venimos de la nada para ser algo. Para un humano, la concepción es su propio Big Bang. La ciencia ha empezado a atreverse con este tema, aunque todavía le cuesta. Por un lado tenemos las experiencias cercanas a la muerte. Estas ocurren cuando un paciente que ha sido dado como muerto clínicamente es capaz de ser resucitado. Como por ejemplo una persona a la que se le para el corazón por unos minutos, pero los ejercicios de reanimación consiguen volver a activarlo después de mucho rato, antes de que el daño cerebral sea irreversible. Estas personas, una vez estabilizadas y recuperadas, describen lo que sintieron durante esos minutos, siendo los relatos más comunes experiencias fuera del cuerpo, incremento de la percepción sensorial, emociones intensas, sentido de alteración del tiempo y el espacio, viaje hacia o a través de un túnel, visión de una luz brillante y de paisajes paradisíacos, encuentro con seres queridos como amigos, familiares o figuras religiosas, revisión de la vida, aprendizaje de un conocimiento especial, encuentro con una barrera o límite y regreso voluntario o involuntario al cuerpo físico. La explicación más aceptada es la de que el cerebro alucina cuando está cerca de la muerte. ¿El qué lo causa? No está claro, pero se especula con una combinación de la falta de oxígeno, cambios en la química de la sangre y segregación de un cóctel de neurotransmisores muy específico que solo se da cuando el cerebro sabe que se está muriendo. Sin embargo, hay un total de 3 estudios que describieron cómo pacientes que habían padecido una experiencia cercana a la muerte eran capaces de recordar detalles de la sala donde habían muerto que no habían podido ver por su posición o directamente percibido. Los resultados son inconcluyentes, se necesita más investigación, pero pasa que la ciencia actual tiene miedo de explorar lo prohibido. Y a mí no me gusta cuando la ciencia se torna en dogma religioso. Quizá nunca hubo nada, simplemente hubo algo distinto. A los humanos nos aterra lo desconocido. Se llama miedo, pero sus amigos todavía lo llaman Dios. Las experiencias cercanas a la muerte me recuerdan a la travesía de una conciencia viajando a dimensiones superiores, escapando al universo madre donde el cerebro en la jarra se encuentra. Siempre metafóricamente hablando, por supuesto, sería extremadamente improbable que se tratara de un cerebro con neuronas igual al nuestro. Más bien sería un universo con leyes y dimensiones físicas muy distintas al nuestro y probablemente directamente no seríamos ni individuos. Quizá más bien parte de una conciencia colectiva mucho mayor y poderosa que lo que experimentamos en esta realidad. Una idea tenebrosamente similar a la que describen las personas que han consumido drogas psicodélicas fuertes, así como muchas de las literaturas descritas en el budismo. Túneles hacia la luz, alteraciones de las leyes físicas, encuentros con seres y aprendizaje de conocimientos especiales, y también con muchos paralelismos con las religiones más occidentales, con su cultura. Cultura que es la responsable de las visiones de estas personas moribundas, que las tienen porque la mayor obra de ficción de la historia, la cultura popular y la religión les han influenciado. Son simples sueños de fanáticos religiosos basados en la Biblia. La mente jamás podría experimentar estas cosas a nivel basal y luego nacer las culturas a partir de esto, ¿verdad? Cuestiónate el origen de todas las ideas de nuestra especie. Siempre me ha parecido fascinante cómo los entes bíblicamente correctos se parecen tanto a los seres descritos en los encuentros de viajes psicodélicos. Quizá Dios no existe porque no es necesario que exista. Quizá Dios somos nosotros porque creamos todo el universo. Quizá Dios somos todos porque formamos parte de algo mucho mayor. Quizá siempre hubo todo y nunca hubo nada. Ojalá algún día la ciencia pueda darnos respuestas libres de la prisión de la realidad del lenguaje. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.